Marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Libertopolis.com presenta a Raúl Contreras en Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Hola, muy buena tarde, yo soy Raúl Contreras, gracias por acompañarnos, ya estamos en Facebook Live, por supuesto, usted nos está viendo desde este momento, gracias por hacerlo y entramos de lleno a un programa, estamos febrero, el mes del cariño, el mes de los chocolates, de las rosas rojas, ¿qué más? A ver, es el febrero, le dicen muchas personas, algunas personas, el mes del amor. Bueno, yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de amar, todos los días del año, todos los días de nuestra vida, tenemos esa gran oportunidad de hacer sentir especial a alguien y por supuesto tenemos ese privilegio de que nos hagan sentir bien. Recuerde, no espere a febrero para demostrar su amor, no espere a febrero para llegar corriendo con aquellas rosas que le costaron 7 veces más de lo que valen en un día normal, no espere a febrero para poder agasajar y decirle a sus seres queridos lo mucho que usted los quiere. Mañana, como siempre les he dicho, puede ser tarde, así es que hoy es el día, sea febrero, enero, marzo, agosto, septiembre, no importa el día, no importa la fecha, pero lo que sí importa es que usted le diga a sus seres queridos lo mucho que los quiere y lo importante que han sido y serán en sus vidas. Así comenzamos este programa y precisamente es en alusión a las celebraciones de ayer, esas celebraciones que intensificaron el tráfico de una manera increíble. En fin, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de esta tarde, siempre, él ya es de casa, como siempre le decimos, es parte del staff de producción de Así es la Vida. Ricardo, muy buena tarde, gracias. Bienvenido. Igual un saludo a todos los televidentes ahora televidentes por las redes sociales. Por supuesto, que nos siguen en redes sociales y imagina cuántos estuvieron ayer de celebración. Es divertida esta parte del mes del cariño porque hay quienes, he platicado con personas que terminan hasta peleando en el día del cariño, porque veniste con las rosas y ya era tarde, ya llegaste tarde a la cena, y empiezan unas peleas que al final, imaginen, solo es tensión que se va acumulando y que a veces no termina bien. En fin, ya se los mencioné, todos los días, ¿no te parece? Todos los días, decirle a los seres queridos, a los amigos, lo importante que son en la vida de uno. Es el cariño, el afecto que se le muestra a todas las personas durante todo el año, igual que el tiempo de Navidad también debe ser para toda la fecha, ¿verdad? La cordialidad y todo que se siente. Claro, no olviden también, ¿no te parece, Ricardo, que una persona va a agradecer más un saludo sincero, un saludo cariñoso, unas palabras bonitas, de aliento, de motivación, como usted quiera verlo, que un enorme ramo de rosas? Sí. Sinceramente, o los chocolates más deliciosos del mundo nunca van a ser ni parecidos a las palabras oportunas para aquel que necesita. Real. Por supuesto. Y a veces la persona no necesita palabras, solo necesita que lo escuchen. También, eso es un gran detalle. En fin, nos vamos ya al primer enlace. Y acá lo hacemos para conocer si es ficción o es realidad. Ya con nosotros está Luisfi. Luisfi, muy buena tarde. Bienvenido a Así es la Vida. Hola, muy buenas tardes. Parece ficción que ya estamos en un jueves. Ya estamos a mediados de febrero. Eso parece ficción.
Exactamente. Bueno, lo que les quiero compartir hoy es que yo sostengo que el mayor problema que hay en Guatemala, el problema más grave, el problema que más atención necesita, es la pobreza extrema. En Guatemala hay muchísima pobreza, hay muchos niños que mueren de enfermedades perfectamente prevenibles antes de los 3 años, hay muchísima gente que no come 5 veces al día, como muchos de los que nos escuchan, hay gente que tiene dificultades para llevar el pan a la mesa, para cumplir con el pago de la renta, gente que no puede pagar el colegio de los niños. En fin, la pobreza es el peor de los problemas que enfrentamos los guatemaltecos. Y bueno, las sucesivas administraciones, uno le pregunta a cualquier funcionario en cualquiera de las 3 ramas del gobierno, en el ejecutivo, el legislativo o el judicial, si están a favor de mantener la pobreza, todos van a decir que no. Y de hecho, se hacen leyes para combatir la pobreza, se crean comisiones para combatir la pobreza, se crean comisiones y programas para atraer inversiones, para que haya más y mejores empleos para los guatemaltecos, porque la mejor política social es un buen empleo. Y sin embargo, cuando vienen inversiones, estas son maltratadas, son perseguidas, son acosadas. El caso que me lleva a estas invitaciones es el de la mina San Rafael, que hace 225 días fue detenido el proyecto. La administración de la mina, aún siendo improductiva, porque ha sido detenida por una ONG, aún así pues mantuvo a los trabajadores durante algún tiempo, con la esperanza de que un recurso en la Corte de Constitucionalidad invalidara el paro de labores de la mina. Y sin embargo, ya van 117 días en que la Corte de Constitucionalidad no resuelve. Ya la administración de la mina se ha visto en la necesidad de despedir a los trabajadores porque la mina no está operando. El gobierno que dice necesitar más dinero de los tributarios y que sin embargo se gasta muchísimo de ese dinero en mala administración y en corrupción, está dejando de recibir fondos, dinero, porque la mina no está operando. Y entonces aquí donde la ficción supera la realidad es que tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de falta de oportunidades de trabajo. Y cuando hay las máximas autoridades constitucionales del país, de forma pusilánime, se niegan a resolver un recurso y resolver que digan sí o que digan no, pero tienen en un impasse esta resolución. Yo creo que eso anula todos esos esfuerzos de atraer inversiones, porque cualquier inversionista que considere venir a Guatemala debería de darse cuenta de que aquí su proyecto puede pasar 225 días parado y pueden pasar 117 días y las autoridades judiciales del país no van a proteger sus derechos. Claro que sí. Luisfi, lo que vamos a agregar a lo que mencionabas, precisamente esos grupos para erradicar la pobreza, para prevenir la pobreza y todo lo demás, que sí al final logran su cometido, porque los únicos que salen de la pobreza son ellos. Y si le erradican. Viven de la pobreza. Viven de la pobreza. Gracias, Luisfi. ¿Y qué nos recomiendas del blog más leído del mundo y otras galaxias? Sí, efectivamente, lo de otras galaxias es importante. Saludos a Ricardo. Saludos. Lo que les recomiendo son mis meditaciones sobre el caso del transurbano. Okay. Hay una meditación acerca de qué es lo que origina este tipo de corrupción, cómo se puede evitar este tipo de corrupción y por qué le debemos poner muchísima atención a este caso. Ok, hay que leer del transurbano. Luisfi, exactamente. Gracias por acompañarnos y no te despidas sin antes invitarnos a que leamos tu columna de opinión mañana en el periódico, Carpe Diem. Exactamente, va a ser sobre el tema de la elección de fiscal.
Correcto. Bueno, un tema que también está ahí, que Aquí hay que es. ponerle mucha atención. Muchísima atención. Luisfi, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal de jocotes marañones? Ay, saboreando ya en la pura temporada de jocotes marañones. Gracias, Luisfi, a disfrutar todo lo que se viene con olores, sabores, colores y texturas en la Semana Santa guatemalteca. A todos les deseo lo mejor. Gracias, Luisfi, muy buena tarde. Muy bien, y qué interesante todo lo que ocurre, pero en fin, río revuelto, ganancia de pescadores como siempre, y Luisfi nos lo trajo muy bien precisamente en este segmento, en esta parte del programa donde decimos, ¿es ficción o es realidad? Lamentablemente, muchas de las situaciones que estamos viviendo soñamos con que fueran ficción, pero son una realidad, ya nos están causando mucho daño y el cinismo de sus protagonistas sigue tan intocable como al inicio. En fin, eso es lo que les hemos traído esta tarde, pero no nos quedamos ahí. Como estamos en febrero, que lo mencionábamos al inicio del programa, que el amor, que los besitos, que el cariño, que y demás, y demás, y demás, hoy decidimos con Ricardo traerles un programa de los crímenes pasionales de personajes conocidos, de personajes famosos en la historia de nuestro país, Guatemala. A ver, acá viene esa pregunta: si me dejas, me mato. Si intentas dejarme, primero te mato. ¿Podría lograr a realizar eso la persona que lo dice? Pues qué mejor que Ricardo, experto en el tema, que nos diga si lo podría llegar a realizar. Y vamos a hacer la reseña precisamente de esos casos emblemáticos de los crímenes pasionales en Guatemala. Hacemos la pausa y ya volvemos. Quiero vivir. En una sociedad de personas Responsables y libres que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Estás escuchando libertópolis.com para el mundo. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Los mejores programas solo en libertópolis.com. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Muy bien, gracias por acompañarnos, gracias por seguir Así es la Vida en sus redes sociales. Soy Raúl Contreras, a mí me siguen como Raúlín Contreras en Instagram. Gracias a todas las personas que me han dejado mensajes en Instagram y mensajes para las imágenes que les comparto todos los días. También es facebook.com/Razón y Libertad, nuestra página pública, donde usted puede comentar y definitivamente interactuamos ahí en esa página. En fin, crímenes pasionales, Ricardo. ¿Cuánto hemos oído de los crímenes pasionales que si me dejas, me mato? O si intentas dejarme, primero te mato. Y dice, ay, este está loco, esta está loca. O esto solo quiere llamar la atención. O esto solo es manipulación y así se puede ir. Pero háblanos, ¿qué pasa detrás de una mente que puede decir eso? Siempre es una manera, es un chantaje.
disfrazado. Emocional. Ajá, sea como sea que lo ejecute o sea como no lo ejecute, eso va a ser un chantaje en el cual él quiere dominar, una manera de manipulación hacia la otra persona, ¿verdad? De que lo hagan o no lo hagan, se han dado casos en que sí se han dado, pero no es a manera de, sino que están, recordate, ahí están rompiendo el ego de la persona. Exacto. ¿Verdad? Desde el momento en que le dicen, le dan a entender tipo lo hago y no me importa cuál sea tu reacción, ¿verdad? Entonces desde ahí la manipulación ya se la están quitando de las manos, ¿verdad? Entonces ahí ya el ego, el narcisismo que tiene la persona es el que se fractura. Okay. Y eso es lo que conlleva que él cometa. Ok, primero la despoja o lo despoja de, digamos, aquí estamos hablando ego, estamos hablando de autoestima, estamos hablando de seguridad en sí mismo, bla, bla, bla. El punto acá es cuando la persona se despoja de ello, queda más vulnerable. Sí, hay muchos casos en que sí está, en que se han dado, ¿verdad? En el que me dejas y si me dejas te mato, ¿verdad? O si me dejas me mato y se suicidan. Más que todo si me dejas me mato es utilizado por las mujeres, por el género femenino. Y se ha visto, ¿verdad?, que la forma más sencilla de hacerlo es con las pastillas, que muchas veces no llegan a su final, pero sí lo hacen. Dejan un daño, a veces irreversible. Sí. Esto vale la pena que hagamos más adelante un programa relacionado con ello, porque luego la mayoría de suicidios ocurren con pastillas, suicidios femeninos. Recurren a pastillas, algún brebaje, bla, bla, bla. Sí, él, que en realidad lo quiere hacer es de tomar una pistola y hacerlo, ¿verdad? Okay. Él sí es el serio, ¿verdad? El de los dos todavía tienen una cierta melancolía de dejar el mundo, ¿verdad? Entonces es el método más fácil que encuentran, ¿verdad? Que se van a quedar dormidos y hay que... Ahora el otro, el de si me dejas, te mato, ya es más frecuentado por el género masculino. ¿Verdad? Hacia la mujer, por el mismo dominio que quieren tener encima de ella. Se han dado casos en que sí es pura llamada de atención, ¿verdad? Los dejan efectivamente y ahí se queda. Enemigos de por vida, pero ahí se queda. Y hay unos casos en que sí, el caso de un señor que se fue la señora por el Cerrito del Carmen y le desfiguró la cara con ácido. Ese viene siendo un caso de estos. Platiquemos un poquito de ese caso, si tenemos la información, aunque vale la pena mencionar también en relación a los suicidios. Las personas, antes se decía que si lo estaba la persona mencionando a cada rato, si se lo decía en cada momento, la persona no lo hacía. No es así. La persona que lo repite tantas veces, hay que tener mucho cuidado. Es una lucecita que se está encendiendo ahí para que usted tenga mucho cuidado y hay que tomar ciertas precauciones. Hay que tomar muy en cuenta que el suicidio tiene una fuerte carga genética. Hay que ver esas situaciones también, no hay que perderlas de vista. Hablábamos en otros programas, conversábamos con Ricardo en relación a los suicidios y siempre ha sido un tabú. Siempre pues no sé, que se murió y no, las familias no cuentan, no lo reconocen porque es un tabú familiar, pero es bueno que las familias vayan abriéndose y contar, porque se puede prevenir, un suicidio se puede prevenir perfectamente, siempre y cuando la persona tenga todos los elementos para poder hacerlo, para poder prevenirlo. Ahora bien, si nos vamos a esos casos que ya estaremos mencionando, platiquemos un poco del caso del señor que le desfiguró la cara. Aquí estamos viendo precisamente, te desfiguro para que nadie se fije en vos. Uno de los primeros casos de femicidio aquí en Guatemala. La señora era víctima de agresión intrafamiliar, ¿verdad? Violencia intrafamiliar. Llegó al extremo de decirle, ya no quiero nada contigo. Lo dejó, puso su denuncia. Ahí había quedado todo cuando el señor la volvió a seguir acosando. Por el Cerrito del Carmen ella iba cuando le tiró ácido,
desfigurándole la cara. La señora fue sometida. Bueno, ahora sí hubieron instituciones que de verdad ayudaron y se la llevaron a una operación, no recuerdo si a México o a Canadá, pero fue en el extranjero y allá le reconstruyeron el rostro. El señor está cumpliendo su condena en cárcel. Correcto. ¿Verdad? Pero sí es un caso de estos que se dan. Hay casos muy sonados y eso acá me vas a ayudar en esta parte que tengo algunos aspectos que menciono, a ver si te recuerdas. El caso de una chica, esto fue en el interior, que la agredieron con machete, la expareja, y la dio por muerta. Entonces la dejó a la orilla de un río. Pero ella vino y escapó y vino a la ciudad. Pero ella estaba desfigurada. Te estoy hablando que eso fue aproximadamente hace unos 15 a 20 años. Fue un caso muy sonado porque luego detuvieron al agresor. Al agresor, pero ¿cómo fue eso? O sea, sí se llegan a esos extremos. Él la dio por muerta y luego ella, como pudo, escapó, pero estaba completamente desfigurada. Exacto. Hay que ver bien, o sea, saber separar cuando es un crimen pasional y cuando es violencia de género. Okay. ¿Verdad? Que muchas veces se miran de que es porque es un crimen que se cometió en contra de una mujer, ya lo quieren tirar por el lado pasional. Okay. ¿Verdad? Y no es así, aunque sean de esposos y todo, lo que antes era el parricidio, ¿verdad? Okay. Que ahora ya es la nueva ley del femicidio. No es así, ¿verdad? Hay que saber tipificar ese hecho, ¿verdad? Poner, por ejemplo, en un crimen pasional tiene que ver mucho los celos, la humillación hacia la persona, pero humillación sentimental, ¿verdad? Que es lo que eso motiva a que la persona ejecute un hecho de este tipo. Cuando esta persona dio declaraciones, claramente compartió que ella no quería nada con la persona porque la golpeaba mucho. Y él, pues como ella no quería ella nada, la empezó a acosar. Y luego la citó a un lugar X. Y luego la golpeó y luego apareció en el río. O sea, una situación así. Pero de por medio estaba esa historia en la que ella no quería regresar. Pero él insistió y empezó con el acoso y el por qué no quiere regresar conmigo, saber con quién anda. Esos celos. Entonces sí, tira esas características. Sí. Pero es bueno aclarar ese punto. Los tipos de crimen pasional, ponerle el primero, es el más común, ¿verdad? En el que siente de que la persona lo va a dejar, que la persona sí efectivamente quiere dejar a la otra pareja, a su pareja. Y es eso en donde él actúa y llega a su muerte, ¿verdad? El segundo tipo ya son las personas que lo hacen, pero no es que ellos lo quieran hacer, sino que es una manera como de homicidio. De que ahorita está la pareja acá, está en gran discusión y se le sale de las manos, la golpea y la mata, ¿verdad? Pero es a raíz de la discusión sentimental. Que le gana la atención del momento. Muchas veces hay oportunidades en que la pareja ha sido, ya sea de que se perdió la confianza, de que hubo alguna infidelidad entre de ellos y, bueno, mi amor, sigamos y siguen, pero no se olvida. Entonces de ahí viene, por ejemplo, él nunca lo olvidó. Nunca olvidó esa ofensa, ¿verdad? Que hirió su ego, hirió su machismo, todo, ¿verdad? Y cuando dice, bueno, para olvidar voy a ir a tomar, viene y se empieza a tomar, luego con el calor de los tragos empieza a recordar, llega a su casa y la mujer de que por qué venís hasta estas horas y recordátelo, y ahí empieza la discusión. Luego viene un mal golpe, ella queda ahí muerta. Claro. Y se desencadena. Claro.
Porque perdieron el control. Perdieron el control. Siempre, el agresor siempre pierde el control, el agresor pasional siempre pierde el control en el momento y después se arrepiente. Eso siempre viene siendo así, ¿verdad? O sea, por eso te digo yo, hay que saber bien separar la violencia familiar, violencia de género a lo que es un crimen pasional. Claro, y ya los elementos nos los diste muy atinados en el sentido de que hay elementos. Sí, que hay que queda otro tercero. Este tercero es la persona que sufre como un esquizofrénico, que sufre alucinaciones y dice, no, es que mi esposa me está haciendo infiel. Y me está haciendo infiel y llega y le pega porque él siente que le está haciendo infiel. Él dentro de su mundo, él cree que es una infidelidad la que ella está cometiendo. Y por eso él la puede llegar a asesinar. Ese es otro tercer tipo de... Bueno, ya mencionaba acá el trastorno, Ricardo, una persona con condición de esquizofrenia lo podría ser porque... Más que todo sería paranoica, una persona paranoica que alucina situaciones que no son. Claro. Ese se da en mujeres, ¿verdad? Se viene dando en mujeres y en hombres bastante, ¿verdad? Y ese mensaje, y tal vez ni mensaje había, ¿verdad? Que es un mundo que está viviendo que no está real. Claro, y tal vez sin que tenga el trastorno, que eso es muy profundo, simplemente los celos infundados o el manejo pobre de los celos. Ideas paranoicas. Exacto. No tiene que ser una persona enferma, netamente, porque puede estar hablando bien aquí con uno y con otra persona y ser un excelente empleado, pero en su casa es otra. Claro, ¿verdad? Claro. Acá el punto, Ricardo, valdría la pena también mencionar que todas las personas que escuchen y conozcan a alguien, creo que la ayuda es muy importante. Busquen siempre la ayuda profesional cuando hayan tenido una relación, aunque no tengan, o sea, no estén, la persona no esté diagnosticada con ningún trastorno y que afortunadamente ha llevado una vida tranquila, pero que haya tenido experiencias que sienta que le han afectado mucho, que piense que le han afectado mucho con parejas anteriores y piense que la nueva pareja va a hacerle lo mismo. Este punto es muy importante porque las personas, el ser humano, tiende a pensar que porque en una situación le fue de alguna manera, empieza a haber patrones en la persona y eso es natural. Exacto. Por eso tiene que buscar ayuda. Sí, cada cabeza es un mundo, por lo tanto, cada relación sentimental va a ser diferente, ¿verdad? Esto que mencionaste es muy, muy cierto. Ahora hay psicólogos de parejas especializados en conflictos familiares, ¿verdad? Que están a la ayuda de las personas siempre y cuando se lo pidan. También si su lado es muy aventado a la religión, pues hay muchos, tanto de la iglesia evangélica como la iglesia católica, hay grupos que ayudan a la pareja cuando tienen situaciones de problemas, ¿verdad? Hay retiros espirituales de parejas, ¿verdad? De esposos, entonces... Hay muchas opciones para lograr el balance espiritual, que eso le va a ayudar a su asunto emocional. Exacto, ¿verdad? Entonces estos son los síntomas que la persona puede... los síntomas que pueden ver es de que es una persona que es muy acosadora, que está tratando como de sobreproteger a la pareja, ¿verdad? Aquello de que en realidad yo no quiero que vaya ahí porque siento que fulanito le va a llegar y todo eso, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, no, mi amor, no vas porque es muy peligroso que vayas ahí de noche, ¿verdad? Sus justificaciones son diferentes para lograr el objetivo real que él quiere, ¿verdad? Controladoras, son unas personas muy controladoras, aquello de que ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Dónde vas a andar? Mándame una foto a ver si estás donde tu ubicación. Exacto. Es el tipo de personas que pueden llegar a cometer este tipo de... No todas, ¿verdad? Aclaremos, ¿verdad? Pero sí son muy controladoras, manipuladoras. Aquello de que vas a salir hoy, sí, pero hoy me siento muy mal, me vas a dejar sola. El tipo de chantaje hacia la persona, ¿verdad? O sea, todo eso es lo que tiene que influir en la relación para
poder llegar a cometer uno de estos. Claro, pero también no perdamos de vista que estamos hablando de características de personas que terminan o empiezan un círculo de violencia intrafamiliar. Sí, el ciclo de la violencia que empieza, de que hoy peleando, mañana ya, mi amor, discúlpame que aquí empecemos de nuevo, no ya era no lo yo. vuelvo a hacer. Al mes otra vez el grito, la legata, otra vez el golpe, otra vez el perdón, otra vez ya nunca lo vuelvo a hacer. Exacto. Y así se va ese ciclo. Y solo se va siempre reforzando cada vez más la acción hasta el momento de llegar al maltrato físico muy fuerte, muy delicado, pero ahí es donde queda precisamente esta Aquí es donde hay situación. que separar el crimen pasional al crimen, a la violencia de género. Que la violencia de género queda ahí. Ahí queda, ajá. Y ya el otro es totalmente diferente, ya se mezclan sentimientos, humillaciones, ¿verdad? Todos celos. Claro. En cambio, en el otro no van tan metidos, porque muchas veces buscar algún objetivo. O inseguridad de la persona y más otras situaciones que podemos seguir ventilando, pero el punto es que hemos llegado precisamente a diferenciar esta situación. Saber en qué puntos está. En dónde termina y dónde empieza la otra. Ricardo, ¿qué tan frecuente se conoce que se da en Guatemala los crímenes pasionales? No es mucho, o sea, no se sabe mucho y hay muchos de que se han efectuado, pero no le dan ese tinte. Por ejemplo, un crimen pasional es algo porque, ¿cómo te dijera? Es una pasión. Hasta en involucrada la pasión. Hasta en el momento de la muerte, porque es muy diferente de que venga yo y cualquier otra persona quiera asesinar a alguien, saca una pistola, le tira un proyectil y ahí quedó. En cambio, en el crimen pasional hay muchas veces de que me heriste, por eso yo te hiero, ¿verdad? Te voy a herir porque me heriste, la venganza. No voy a usar arma de fuego, sino que se usan mucho armas cortopulsantes, ¿verdad? Para que sufra más la persona. Por la penetración que hay, ¿verdad? Exacto. La penetración al entrar, el sentir eso. Recordate de que ya es una lucha ya más cuerpo a cuerpo. Exacto. ¿Verdad? Todo eso es pasión. Lucha de ego, lucha de poderes, lucha me hiciste, ahora te hago. Todo eso es pasión, ¿verdad? Y también pasional, también que no se confunda también de que es solo entre pareja, ¿verdad? Porque puede haber una pareja afectuosa, una pareja amorosa. También recuerda que hay celos laborales, hay celos familiares, hay un sinfín de celos y de pasiones por las que uno vive, ¿verdad? Que pueden entrar en un crimen pasional. Ok, una vez despierta en una pasión, ya está ahí. Exacto, sí. En fin, bueno, vamos a hacer la siguiente pausa. Al volver tenemos mucho más, pero entramos directamente con aquellos personajes que posiblemente usted creía que había sido crimen político, pero no. Hoy vamos a tener en exclusiva todos esos, el acercamiento a esos casos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Libercon de Bitcoin. Escuché acerca que existía Bitcoin, que valía $1 o $2 en el año 2011. Yo todavía no entendía qué era, ni cómo funcionaba, o por qué tenía valor. Y la verdad es muy interesante esa moneda por todo lo que representa. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se compran? ¿Qué es la minería de criptomonedas? ¿Puedo invertir en Bitcoin? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin y director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. Hotel Courtyard Marriott, 12 de marzo, desde las 8 de la mañana. Más información, 2308-6868. Organiza Libertópolis. Ahora puedes ver todos los programas
de Libertópolis, todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Gracias por acompañarnos, estamos ya en Así es la Vida y gracias a las personas que nos están siguiendo en diferentes partes del mundo. Gracias por ese acercamiento y gracias por esos saludos. Nosotros desde Guatemala les mandamos un abrazo afectuoso y por supuesto siempre nuestro agradecimiento, que nos sigan en redes sociales, que estén viéndonos desde Alemania, España, México, Estados Unidos y distintos países que se suman como Chile y Perú. Gracias por hacerlo. Bueno, también Bolivia. Gracias a todos ustedes y ahora sí, cuéntanos. ¿Qué te parece? Casos? No creo que nos vaya a dar tiempo a tocar, desarrollar todo, pero toquemos uno muy romántico, uno bonito. Este caso me empezó a interesar. Un día buscando y me encuentro Octava Calle, Quinta Avenida y empiezo a ver familia Aparicio Peña, ¿verdad? Barrios Peña. Y Aparicio Peña era la familia descendiente, 2 niveles abajo de Justo Rufino Barrios y de Francisca Aparicio. Uh-huh. Sí, cuando encontré de que había asesinado a la esposa. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a hablar con un par de personas allegadas a la familia, ¿verdad? 2 amigos, ¿verdad? Muy a la línea de los Aparicio. Entonces le pregunté por el crimen y los 2 coincidieron en lo mismo. Los 2 me dijeron, fíjate que sí, yo sabía que algo había pasado con la familia y esto fue en el año de 1920, no tenían ellos la fecha, ¿va? Parece que Vicente Aparicio era muy asiduo al licor y a los juegos de azar. Él, según dicen, me decían los 2, ¿va? Cada quien por separado, él apostó a la esposa. Wow. Y llegó a perderla. Entonces, en el momento que le tocó entregarla, en ese momento decidió que no iba a ser, si no era de él, no iba a ser para nadie, y le pegó 3 tiros. ¿Verdad? Entonces yo les dije, eso según lo que acabo de leer no es así. Pues esa es la versión familiar, me dijeron los 2. Correcto. ¿Verdad? Bueno, entonces les empecé a explicar y dijeron, ala, eso era lo que tenían bien calladito. Empecé a investigar la historia. Esta es la versión que se sabía de la familia, ¿verdad? Exacto. La historia es así. En el año de 1924, Lucila Barrios, sobrina de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, al momento en que murió, él dejó toda su herencia a Francisca Aparicio y a sus hijos, por ese lado. Y al único familiar que le dejó una finca era el papá de Lucila, ¿verdad? A él le dejó la finca. Era el único familiar que tenía una herencia de Justo Rufino Barrios, el papá de Lucila Barrios. Se puede decir que ella era sobrina nieta de Justo Rufino Barrios. Ajá. Y José Vicente Aparicio Peña era sobrino nieto de Francisca Aparicio, la esposa de Justo Rufino Barrios. Empezaron a frecuentarse, se llegaron a casar, la boda, tuvieron sus hijos, pero el matrimonio iba mal. Decidieron separarse. En el momento que se separaron, él frecuentaba la casa con la excusa de visitar a sus hijos, ¿verdad? Eran 4 hijos, si no mal estoy. Entonces él llegaba, visitaba y ella pues era una persona muy educada, ¿verdad? Era de alta sociedad, ¿verdad? Él igual. Entonces le permitía que estuviera adentro de su casa. La casa quedaba en la 4ª Avenida y 8ª Calle de la Zona 1, frente al Banco GIT Continental, que está ahí. Entonces los celos, él la celaba. Sin embargo, ella le era fiel.
se dejaron, estaban firmando, llegaron a firmar el divorcio. Y cuando se enteró un exnovio de ella, que ella ya estaba nuevamente libre, la empezó a frecuentar. Era también alguien de la alta sociedad aquí en Guatemala. Le enviaba cartas. En una ocasión le mandó 2 cartas, fue la que descubrió Vicente Aparicio al respecto. Una carta, de primero estaban ellos platicando ya así en la puerta para despedirse, cuando entró la carta. Vino ella, la agarró, y cuando vio que era la letra de él, esta vez la agarró. Cuando vio que era la letra de él, llamó a una de las sirvientes y dijo, mira, aquí hay una carta para ti. Él quedó con la duda, ¿verdad? Y empezaba a seguirlo, pero en realidad ella no tenía nada que ver con la persona de las cartas. Él solo la quería enamorar nuevamente. De ahí una discusión. Él llegó ebrio, ¿verdad? La persona que es el victimario en estos casos, lo que te comenté en un principio, muchas veces se ponen a beber. Se arma de ¿verdad? valor a su manera. Exacto. Bueno, no tanto valor, sino que dice, voy a tomar para olvidar, y empieza a recordar, okay. ¿verdad? Que es lo que pasa en todos lados, que me dejó y voy a tomar para olvidar, y le está recordando durante todas las canciones que escucha. El círculo vicioso. Exacto. Entonces, lo mismo pasó con él. Él estaba tomando y llegó a la casa a ver a sus hijos. Cuando llegó, empezó a hablar con ella, empezó a discutir, entonces ella le dijo de que ya no tenía nada que discutir con ella, que ya no eran pareja. Entonces, en una de esas, él vio la bolsa y vio un sobre, ¿verdad? Siguió discutiendo, hablando, cuando se abalanzó a agarrar la bolsa y salió, le dieron vuelta a la bolsa, cayó y salió el sobre, unas llaves y un pañuelo. Entonces él agarró la carta y se puso a leerla. Entonces solo vio que decía mi amada Lucila y hasta abajo que firmaba Felipe, pero eso ya no lo pude ver porque ya no, como era una persona de alta sociedad, todos esos datos ya los han filtrado. Ajá, los eliminaron. Claro, entonces ya no he podido buscar yo qué Felipe era. Por supuesto. Entonces, pero no nos damos por vencidos. Sí, yo siempre sigo una lucha. Pero entonces él cuando vio eso, sacó su revólver 38 y le pegó 3 tiros. ¿Verdad? En el rato ya de celos, claro. Celoso, ¿verdad? Sintió herido su amor, ¿verdad? Su ego, todo. Entonces, cuando la oyeron los empleados y la mamá oyeron los disparos, las detonaciones, salieron corriendo. Y él para afuera. Cuando fueron a ver, ella estaba tirada en una laguna hemética, un gran charco de sangre. La mamá empezó a salir atrás de él, gritando que lo atraparan en la esquina, donde está ahorita el Parque Centenario, la biblioteca, había un policía. Lo capturaron y fueron a la escena del crimen y ahí estaba Lucila ya fallecida. Él todavía llegó y reaccionó en ese momento y dijo, permítame despedirme de mi esposa querida, y todavía la besó a ella muerta. Wow. ¿Verdad? Luego empieza la defensa de Vicente Aparicio y jamás lo tomaron por esto. Jamás lo tomaron por un crimen, sino que dijeron de que él era epiléptico, que era una persona epiléptica, y de que en el momento que él cometió ese crimen, él no estaba en sus sentidos, para así causar inimputabilidad ante la ley, ¿verdad? Estado de interdicción. Entonces lo lograron hacer. Comprobaron de que él era enfermo mental, de que se debía a tanta tara congénita que él había tenido de sus ancestros
tener matrimonios entre primos y todo eso, que eso le causó la tara y que de esa razón él cayó en como un delincuente epiléptico. Cuando un delincuente epiléptico comete un crimen, que en realidad en el momento que lo cometen ellos no coordinan, ellos salen de la realidad, pero se ve, por ejemplo, que las armas que utilizan es un cuchillo. Entonces, él tira 3 cuchilladas en el mismo lugar. Exacto. No aquí, ¿verdad? Entonces ellos eso quisieron tomar, ellos dijeron de que en cuestión de 2 segundos él le había descargado 3 tiros a ella, ¿verdad? Para querer entrar en esa para que cuadrara figura con el diagnóstico, sí, digamos. Y total salió. Eso fue en 1924, 1940, el que hierro mata, hierro muere. Él distribuía licor en toda la república, ¿verdad? En todos los departamentos, y en una de esas se dio cuenta en Cobán que le estaban defraudando su venta de licor. Y cuando él llegó, efectivamente, el que tenía administrador le estaba defraudando. Entonces lo llevaba a entregarlo a la policía en su carro con su chofer. Cuando le dijo, permítame, tengo ganas de orinar, bajó y sacó un arma de fuego. Le disparó, dijo, usted no tiene dignidad de decirle a uno que es ladrón si usted envenena a las personas y ese es su dinero cochino. Y le disparó a él. Y entonces miró al chofer y le dijo, no quiero dejar evidencia. Le disparó también al chofer. El chofer simuló estar muerto. El chofer no murió. Cuando sintió de que había pasado y que ya se podría haber ido el agresor, él salió a la carretera malherido. Venían unas señoras y lo vieron, que estaba todo malherido, pero no lo quisieron subir, se asustaron. Y fueron a llamar a la policía. Regresó la policía cuando él le dijo de que el otro señor lo había matado a él y a su patrón, y ahí falleció. Wow. Mataron a Vicente Aparicio a los años. Y algo muy peculiar, en el cementerio general está el panteón de la familia Aparicio, ¿verdad? Aparicio Barrios. Y no sé qué ver de que las lápidas de Lucila y de Vicente están así, viéndose. Creo, los sí. dos osarios. Y resulta de que Vicente era abuelo de Alejandro Sinibaldi. Claro, mejor conocido como Fisiquín. bueno, por ahí pero venimos. Una gran historia, Ricardo. Vemos los elementos que ya mencionaste, ahí los identificamos. Es muy importante conocer. Hay muchas luces acerca de las características de este personaje. Es interesante también ver cómo en aquellos lejanos tiempos, año 1920, en los 20, fue tan efectiva la intervención de las autoridades. Hasta cierto punto. Exacto. Porque luego, como ya lo mencionas muy bien, ahí lo mencionas como que se compraron voluntades inmediatamente. Exacto. Ya se ven esas situaciones que se manejan. Tráfico de influencias más que todo. Correcto. Ajá. Correcto. Bueno, eso siempre ha existido. Sí, siempre aquí se daba muy bien. Se daba muy bien. Se dio. El punto es que esto nos enseña, e hicimos este programa para traerles esos crímenes pasionales de personajes famosos en aquella época y que hoy precisamente tienen esa conexión con alguien más. Exacto. Que ya lo mencionamos y es un punto que quisimos traerles a ustedes con Ricardo para que viéramos de una manera diferente el mes de febrero. Es el mes del amor, el mes de la pasión, el mes del cariño, pero acá le dimos un tinte diferente para cambiar y conocer un poco más de la historia de Guatemala. Ricardo, gracias por acompañarnos. ¿Y con qué te despides? Es un gran gusto. De que únicamente no es de que el crimen pasional no queda únicamente inmiscuido entre pareja, sino que también el rival también muchas veces es víctima de este triángulo amoroso, ¿verdad? También puede ser en lo laboral, puede ser en cualquier tipo de pasión que se pueda tener.
Ok, no importa el sexo. No importa el sexo, también es entre homosexuales se ha dado, ¿verdad? Sexual. Tanto por parte de género masculino y femenino, ¿verdad? Y sí, son los crímenes que a veces quedan en que dicen a él lo mataron a cuchilladas y pudo haber sido la pareja. Ni ¿verdad? Sexo ni género respecto. Exacto. Gracias, Ricardo, por acompañarme y regresamos el próximo jueves. Recuerden que en la vida nada es casualidad, todo es causalidad. Y si hay alguien que le está haciendo la vida de cuadritos, a sacarle boletito a Carajolandia. Solo ida, porque si de ahí di vuelta, ya ni cómo hacer el favor. Sean felices, sin tanta babosada. Muy buena tarde.